Si has llegado hasta aquí buscando cambio de termostato en Mazda CX-30, probablemente estás en una de estas dos situaciones. O el coche se calienta más de la cuenta y te da miedo seguir conduciendo. O al revés, tarda una eternidad en coger temperatura y la calefacción va cuando quiere. Y lo más frustrante es que el termostato parece una pieza simple, casi de trámite. Pero es de esas reparaciones que, si se hacen, con prisa o con un diagnóstico flojo, terminan en lo contrario de lo que querías. Picos de temperatura, aire atrapado, fugas y la sensación de que el coche está peor que antes. Porque el termostato no falla solo de una manera y, sobre todo, porque muchas veces el problema real no es el termostato, sino lo que lo rodea. El sensor de temperatura, el tapón del depósito, una pequeña fuga que mete aire, o un purgado mal hecho después de tocar el circuito. Así que antes de tocar un tornillo, hay que ganar algo de claridad. No para complicarte la vida, sino para no repetir el error más caro. Cambiar una pieza buena y provocar un sobrecalentamiento por aire en el sistema. Empieza por lo básico, pero de verdad básico. Con el motor completamente frío, mira el nivel en el depósito de expansión. No más o menos. Nivel correcto. Si está bajo, no asumas que se lo ha bebido. El refrigerante no desaparece por arte de magia. Suele salir por algún sitio o se evapora por una tapa que no mantiene presión. Revisa alrededor del radiador, uniones de manguitos, la zona de la bomba de agua si es visible, y el propio depósito. A veces no hay charco. Hay costra seca, un rastro blanquecino o rosado, o un olor dulce después de parar. Luego piensa en los síntomas, porque ahí está la pista. Un termostato atascado abierto suele dar un patrón muy concreto. El coche tarda mucho en llegar a temperatura de servicio. La aguja o la lectura de temperatura se queda baja en carretera. La calefacción en invierno es floja o tarda demasiado, y el consumo puede subir porque el motor trabaja frío. En cambio, un termostato atascado cerrado es el que asusta. La temperatura sube rápido. La calefacción puede salir muy caliente al principio y luego volverse irregular. El ventilador del radiador entra con frecuencia. Y si sigues, puedes llegar a un calentón serio. Pero aquí viene el matiz que confunde a mucha gente. El aire atrapado puede imitar ambas cosas. Puedes tener calefacción que a ratos calienta y a ratos no. Burbujeo en el depósito, subidas y bajadas raras de temperatura. Y pensar termostato. Y no. Puede ser simplemente una bolsa de aire en el radiador o en el circuito de calefacción. Por eso, si tienes un lector OBD, úsalo. No necesitas ser mecánico. Solo mira la temperatura real del refrigerante. La aguja del cuadro muchas veces está amortiguada y no te cuenta toda la historia. Si ves que la temperatura sube y baja de forma brusca o que tarda demasiado en estabilizarse, ya tienes un dato objetivo. También conviene mirar si hay códigos relacionados con temperatura del refrigerante o rendimiento del sistema de refrigeración. No hace falta recitar códigos de memoria. Lo importante es entender que un fallo del sensor ST o un conector sulfatado puede hacer que el coche crea que está frío o caliente y actúe en consecuencia, activando ventiladores o enriqueciendo mezcla. Cambiar el termostato no arregla un sensor que miente. Otra comprobación sencilla, sin obsesionarse. Con el motor calentando desde frío, toca con cuidado los manguitos del radiador cuando ya empiece a coger temperatura. El manguito superior suele calentarse antes. El inferior suele tardar más hasta que el termostato abre y empieza a circular fuerte por el radiador. Si desde muy pronto ambos están calientes, puede que el termostato esté abierto. Si el motor se calienta y el manguito inferior sigue frío mucho tiempo, puede que el termostato no esté abriendo, o que haya aire, o que el flujo sea pobre por otra causa. Por eso esto no es una sentencia, es una pista. ¿Cuándo tiene sentido seguir adelante con el cambio? Cuando los síntomas encajan, cuando has descartado lo obvio como nivel bajo por fuga, y cuando no hay señales claras de que el problema sea eléctrico o de lectura. Y sobre todo, cuando estás dispuesto a hacer la parte que casi nadie respeta. Rellenar y purgar con paciencia. Ahora sí, preparación. El circuito de refrigeración trabaja a presión. Abrirlo en caliente no es valiente, es peligroso. Motor frío de verdad, varias horas parado, y aún así, abre el tapón del depósito lentamente, dejando que cualquier presión residual se libere. Si notas que hay presión con el motor frío, apúntalo mentalmente. Puede ser normal si se ha calentado hace poco, pero si es constante,
También puede indicar problemas de tapa o gases en el circuito. No te adelantes, solo toma nota. Necesitas herramientas normales: carraca, vasos, alargadores, destornilladores, alicates para abrazaderas, un recipiente para recoger, refrigerante, embudo, trapos, guantes. Y consumibles: refrigerante compatible con la especificación que use tu Mazda, agua desmineralizada si vas a ajustar mezcla, y junta, u O-ring nuevo del termostato. Aquí hay una trampa clásica. La junta se ve bien. Da igual. Si el termostato va con O-ring, se cambia. Si va con junta, se cambia. Reutilizarla es invitar a una fuga lenta que luego mete aire y te vuelve loco. Sobre el refrigerante: no mezcles por mezclar. Hay refrigerantes que parecen iguales y no lo son. Mezclas incompatibles pueden formar lodos, perder propiedades anticorrosión y acabar atacando aluminio y juntas. Si no sabes qué hay dentro, lo más prudente es drenar lo suficiente y rellenar con el correcto, o hacer un cambio más completo cuando toque. Y si solo vas a abrir para el termostato, intenta mantener el sistema lo más limpio posible. Nada de embudos sucios, nada de recipientes con aceite, nada de agua del grifo porque total, antes de desmontar, localiza el termostato. En muchos motores modernos va integrado en una carcasa plástica o de aluminio, a veces cerca de la bomba de agua, a veces en una salida del bloque hacia el radiador. En el Mazda CX-30 puede variar según motorización y mercado, así que no te fíes de un video de otro motor como si fuera idéntico. Lo que sí se repite es la lógica. Busca el manguito grueso que va al radiador y sigue su recorrido hasta el motor, donde ese manguito se une a una carcasa atornillada. Suele estar el termostato o el conjunto termostato-carcasa. Y aquí otro punto crítico: conectores y sensores. Muchas carcasas llevan sensor de temperatura o conectores cerca. No tires del cable. Presiona la pestaña, mueve con cariño, y si está duro, revisa si hay seguro secundario. Romper un conector por prisa convierte un cambio de termostato en una búsqueda de piezas y un coche parado. Para drenar, lo ideal es recoger el refrigerante de forma controlada. A veces hay un grifo en el radiador, a veces no. Si no lo hay, puedes drenar soltando el manguito inferior del radiador. Pero prepárate. Sale rápido y se desparrama. Coloca el recipiente grande, protege el suelo y ten trapos listos. Si solo vas a abrir la carcasa del termostato, muchas veces basta con drenar lo suficiente para que el nivel quede por debajo de esa zona y así no te cae medio circuito encima. No hay una regla universal. Depende de dónde esté el termostato y de la altura del circuito. Cuando ya no haya presión y el nivel esté bajo, empieza el desmontaje de lo que estorbe: cubiertas, conductos de admisión, caja del filtro si tapa el acceso. Hazlo con orden. Lo que quitas, lo dejas en un sitio y recuerdas de dónde salió. Parece obvio, pero el error típico es montar todo y descubrir un conector suelto o una abrazadera mal puesta. Al llegar a la carcasa del termostato, limpia alrededor antes de abrir. Si hay polvo o arena, no quieres que caiga dentro. Afloja los tornillos de la carcasa de forma progresiva, sin forzar. Si es carcasa plástica, más cuidado todavía. El plástico envejece con calor y puede agrietarse si lo retuerces. Si está pegada, no metas un destornillador como palanca en cualquier sitio. Busca puntos de apoyo razonables o golpes suaves con la mano para despegar. Y si ves que la carcasa está deformada o con marcas, plantéate sustituirla si el termostato viene integrado o si la superficie de asiento no está perfecta. Saca el termostato y fíjate en su orientación. Esto es más importante de lo que parece. Algunos termostatos tienen un pequeño orificio de purga o una válvula de alivio que debe quedar en una posición concreta, normalmente hacia arriba, para ayudar a que el aire salga. Montarlo al revés puede provocar bolsas de aire y lecturas raras. Si el termostato viene como conjunto con carcasa, la orientación ya viene resuelta. Pero aún así, revisa que el O-ring esté bien, asentado en su canal y no pellizcado. Antes de montar el nuevo, limpia las superficies de contacto. Nada de lijas agresivas ni cuchillas que rayen aluminio. Un paño, un limpiador suave si hace falta, y paciencia. La idea es que la junta asiente sobre una superficie limpia y plana. Si queda un resto de junta vieja o una costra, puede haber fuga. Y una fuga pequeña en refrigeración no es solo una gota. Es una entrada de aire y un sistema que no mantiene presión, con todo lo que eso implica. Monta el termostato nuevo con su junta nueva. Aprieta los tornillos en cruz, poco a poco, para que la carcasa asiente uniforme. El par exacto depende del motor y del material de la carcasa.
Así que aquí la regla de oro es, si tienes manual de taller, síguelo. Si no lo tienes, no aprietes a muerte. Un tornillo pasado en aluminio o una carcasa plástica rajada te arruina el día. Mejor firme y uniforme que brutal. Vuelve a conectar manguitos con sus abrazaderas bien colocadas. Si son abrazaderas de muelle, asegúrate de que quedan en la misma zona donde estaban, porque el manguito suele tener una marca de asiento. Si son de tornillo, no las aprietes hasta cortar el manguito. Y revisa conectores, que hagan clic, que no queden tensos, que el cableado no roce con partes calientes. Ahora viene la parte que decide si el trabajo queda perfecto o si te vas a pasar una semana dudando. Rellenado y purgado. Y aquí es donde mucha gente se confía. Relleno, cierro, arranco y listo. No. El aire se comporta como un tapón. Puede impedir que el termostato vea la temperatura real. Puede dejar el radiador sin circulación en un momento clave. Y puede hacer que la calefacción no funcione aunque el motor esté caliente. Y lo peor, a veces parece que todo va bien en ralentí, pero en carretera, con carga, aparece el pico de temperatura. Rellena despacio por el depósito de expansión o por el punto de llenado que tenga tu configuración. Si tienes un embudo que selle y permita mantener una columna de líquido, ayuda mucho, porque facilita que el aire suba. Si el coche tiene tornillos de purga, úsalos según corresponda, pero sin forzar roscas pequeñas. Si no estás seguro de su ubicación o de si tu versión los lleva, no inventes. Es mejor un purgado paciente por el depósito que romper un purgador. Pon la calefacción al máximo de temperatura dentro del habitáculo. No porque quieras calor, sino porque así abres el circuito del radiador de calefacción y permites que el refrigerante circule por ahí, expulsando aire. Arranca el motor y déjalo al ralentí. Observa el nivel. Al principio puede bajar cuando el líquido empieza a llenar galerías. Rellena según haga falta, siempre sin dejar que chupe aire. Vas a ver burbujas. ¿Es normal al principio? Lo que no es normal es que burbujee sin parar como si hirviera, o que huela a gases de escape, o que el nivel suba y baje violentamente. Eso ya apunta a otra historia. Pero no te adelantes. En un purgado normal, las burbujas van disminuyendo con el tiempo. Mientras calienta, vigila la temperatura con el cuadro. Y si puedes, con OBD. Lo que buscas es estabilidad. Cuando el termostato abre, suele notarse porque el manguito hacia el radiador se calienta de golpe y el nivel puede moverse. El ventilador del radiador debería entrar cuando corresponde y luego bajar. Si la temperatura sube sin control y el ventilador no entra, para y revisa. Puede ser aire, puede ser un conector, puede ser otra cosa, pero no sigas esperando a ver si se arregla. Un truco prudente. Con el motor al ralentí y ya templado, puedes apretar suavemente los manguitos grandes para ayudar a mover burbujas, sin quemarte y sin hacer fuerza bruta. Si están muy calientes, no lo hagas. La seguridad manda. Cuando veas que ya no salen burbujas, que la calefacción dentro sopla caliente y constante, y que la temperatura se mantiene estable, cierra el tapón. Pero no des por terminado el trabajo todavía. Deja que el motor llegue a temperatura, que el ventilador haga al menos un ciclo, y revisa fugas alrededor de la carcasa del termostato. Uniones de manguitos y zona donde has trabajado. Una gota ahora es una fuga grande mañana. Apaga, deja enfriar por completo y vuelve a revisar el nivel. Este paso es el que más se salta a la gente. Y luego vienen los mensajes de «me sube la temperatura al día siguiente». Al enfriar, el sistema puede tragarse líquido del depósito y el nivel baja. Ajusta al nivel correcto en frío. Y al día siguiente, otra revisión rápida. Si el nivel se mantiene, buena señal. Si baja otra vez, hay aire que aún está saliendo o hay una fuga. Y ahora, la verificación real. Una prueba en carretera. No hace falta hacer un viaje largo, pero sí un recorrido donde el motor trabaje. Algo de ciudad, algo de velocidad constante, algunas subidas suaves si puedes. Observa la calefacción. Observa si el ventilador se comporta normal. Y si tienes OBD, mira si la temperatura se mantiene en un rango estable sin picos raros. Si todo está estable, el trabajo está bien. Si después del cambio sigues con síntomas, no entres en el bucle de, pues cambio otra cosa. Piensa que ha cambiado y que no. Si el coche sigue tardando muchísimo en calentar, puede que el termostato no sea el correcto, o que haya un problema de lectura de temperatura. Si se calienta en carga pero en ralentí parece bien, sospecha de aire atrapado, de flujo insuficiente, de radiador parcialmente obstruido, o de bomba de agua con problemas. Si la calefacción sigue irregular, casi siempre hay aire en el circuito de calefacción o un problema de compuertas,
no necesariamente el termostato. Y un detalle que mucha gente pasa por alto: el tapón del depósito. Ese tapón no es un simple tapón. Regula presión. Si no mantiene presión, el punto de ebullición efectivo baja y el sistema se vuelve más propenso a burbujas y pérdidas. Puedes hacer un cambio de termostato perfecto y seguir con problemas porque el tapón está cansado. No siempre es eso, pero es un sospechoso barato y lógico cuando hay síntomas raros sin fugas evidentes. También está el escenario incómodo: que el termostato estuviera bien. Pasa. Y no es un fracaso si el proceso se hizo con cabeza, porque al menos has renovado junta, has puesto refrigerante correcto y has eliminado aire. El fracaso es cuando se cambia por impulso. Se rellena con cualquier cosa, se purga a medias y luego se conduce con la temperatura, subiendo a ver si aguanta. Por eso, si tuviera que resumir el sentido de todo esto, sería así: el termostato es una pieza, pero el sistema es un conjunto. El éxito no es solo atornillar algo nuevo, es devolverle al circuito su capacidad de circular, sellar y mantener presión sin aire. Y cuando se hace bien, el resultado se nota: temperatura estable, calefacción consistente, ventilador trabajando con lógica y nivel que no baila. Si tu objetivo era hacer el cambio de termostato en Mazda CX-30 sin convertirlo en una lotería, quédate con esta idea final: el cambio en sí suele ser lo más fácil. Lo difícil es no equivocarte de culpable y no dejar aire dentro. Si respetas el diagnóstico básico, cambias juntas sí o sí, aprietas con criterio y purgas con paciencia, lo normal es que el coche vuelva a comportarse como debe. Y si no vuelve, al menos ya sabes algo valioso: el problema estaba en otro sitio, y ahora tienes señales más claras para encontrarlo, sin ir a ciegas.